de 10 años embarazadas. Y hay que empezar a hacer todo un abordaje completamente particular desde esa perspectiva. Poblaciones en áreas endémicas, por ejemplo, el grupo de cardiología trabaja la enfermedad de Chagas, que es claramente endémica en Santander. Y es de los grupos de referencia a nivel de Latinoamérica con Brasil y Argentina, y obviamente a nivel mundial porque somos área tropical. A Europa poco le interesa el Chagas. Entonces tiene que ver con esas poblaciones de impacto. Adolescentes, todos nosotros estamos trabajando con adolescentes y cada vez los entendemos menos. Entonces hay que abordar esta población que está expuesta a diferentes factores de exposición, y eso es lo que se hace y que es una materia prima, en el buen sentido de la palabra, para trabajar, y que están ahí, y que lo más interesante es que están cautivos, es decir, los tenemos acá, no tenemos que ir a buscarlos a otras partes, sino que ellos están acá y podemos trabajar en pro de algo que les aporte a este grupo de población. Lo mismo, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con los administrativos y con los docentes que hacen parte de las facultades de la universidad. No como investigadores, no, ustedes se vuelven nuestro objeto de estudio. Y es la particularidad de que están acá, que los podemos revisar, que los podemos chequear, y son poblaciones de interés para todos nosotros. Y obviamente aquellas áreas que son de influencia y de cobertura para la Facultad de Salud, qué sé yo, los hospitales donde se trabaja, el área periférica o los centros periféricos en los cuales se participa. Y pues en la parte de humanidad yo creo que se ve, bueno, no, en todas, es que no conozco mucho tampoco de las otras áreas, es el hecho de que Colombia es una población particular para muchas cosas, entre esas, salud. Es decir, no podemos comparar lo que nos pasa acá con lo que sucede en Europa. En Colombia, cerca del 30% de las muertes maternas se da por una patología que es preeclampsia, y esa probabilidad de muerte en Europa es menos del 1%. Entonces, Colombia como tal tiene una particularidad y queremos dar respuesta a esa particularidad. Tenemos en cuenta la temporalidad, tanto el hecho de que la convocatoria se cierra en 15 días, no, pues no alcanzamos a participar, o bueno, no le vamos a medir y qué vamos a hacer, como la temporalidad en cuanto a la duración. Esta es la idea, es una hipótesis, necesitamos más o menos 6, 7 meses o 2 años para desarrollarla. ¿Esa convocatoria por cuánto es? No, es por un mínimo de 1 año. Ah, no, no podemos participar entonces, o sí. Entonces son parámetros que se tienen en cuenta. El presupuesto, como lo mencionaba anteriormente, depende de los objetivos. Si es algo muy puntual, podemos irnos a un Banco de la República o podemos hacer algo con la corporación o con fundaciones, pero si es algo un poco más grande y más integral, pues tenemos que optar por institutos más grandes y por Colciencias. Instituciones proponentes. De aquí viene otro parámetro, y es que las alianzas nos van a garantizar sí o no acceso a muchas de las convocatorias, donde participar en conjunto con otras instituciones se comporta como un requisito de entrada a la convocatoria. Entonces, obviamente, es algo importante a tener en cuenta. Y tenemos en cuenta, obviamente, los antecedentes con respecto a la participación con éxito en algunas convocatorias de acuerdo a las instituciones con las que hemos trabajado. Estrategias de participación, que sería el penúltimo punto, va dirigido básicamente, o se tienen en cuenta 2 parámetros. Uno, claramente no los ponemos nosotros, están determinados por los parámetros que coloca la convocatoria, ¿cierto? Que por lo general son estándar, pero bueno, habrán algunas variaciones muy puntuales. Cuando tenemos la convocatoria en la mano, tratamos de hacer una especie de análisis, y el análisis es muy grueso, y es una sentada de 10 a 15 minutos máximo, y es, uno, ¿es pertinente? ¿Es pertinente hacer esta participación, estar en esta convocatoria? Tenemos la factibilidad de participar con cierto éxito, y esto va a depender básicamente de la temática a desarrollar y de la capacidad que tengamos nosotros como grupo, ya sea con o sin presencia de soporte internacional, de enfrentar esa convocatoria. Vamos y miramos claramente cuáles son los criterios de evaluación. Se van a tener en cuenta 7 ítems para evaluar los proyectos y definir. Pues miremos en cuáles de esos tenemos fortalezas, en cuáles tenemos debilidades y si podemos o no corregirlas antes de presentarnos a la convocatoria. Si decidimos hacer parte de esa convocatoria, vamos a encontrar unos responsables, ¿cierto? O vamos a identificar dentro del grupo
y el equipo de trabajo de cada uno de los grupos, bueno, yo me encargo de este proyecto, tú te encargas de esto, empezamos a identificar un líder de la propuesta. Miramos y creamos un cronograma interno y externo. El externo es el de la convocatoria y el interno es qué punto, obviamente previo, vamos a poner de corte para avanzar en cada uno de los componentes del proyecto que se va a presentar. Miramos si necesitamos para ese proyecto y con base en la convocatoria necesitamos cooperación nacional o si necesitamos incluso cooperación internacional, porque no siempre se amerita. Y vamos mirando eso. ¿Por qué? Porque si necesitamos cooperación nacional e internacional, vamos a modificar todo lo anterior, tanto responsables como cronograma y todo lo demás. Y siempre tratamos de darle prioridad o de mantener este ítem y es explorar cuáles son las opciones de formación que hay dentro de esa convocatoria, a cualquier nivel, es decir, tanto de personal técnico como personal profesional y obviamente ya con grados diferentes de especialización. Entonces, indirectamente lo que hacemos es visualizar cuál es la probabilidad de éxito de participar o no en esa convocatoria y dar inicio al proceso. Esto ustedes lo conocen, es el parámetro o los esquemas o los puntos que plantea Colciencias con respecto a cómo se presenta un proyecto de investigación, marco teórico, objetivos, metodología, cronograma y bueno, todo lo demás, que podríamos resumirlo claramente en 8 ítems. ¿Cómo se aborda eso? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace 1, 2 personas o 3 o 4 o cómo lo hacemos? En esencia, en este momento, para fortuna de los investigadores, no estamos solos. Y es en el sentido de que claramente debe existir un investigador principal, que es el líder de la propuesta que se ha asignado. Pero contamos, obviamente, y los vinculamos de manera directa a los jóvenes investigadores que en ese momento estén trabajando con el grupo de investigación. Tenemos un personal de apoyo que es bastante importante y en el área de salud estamos hablando de coordinadoras de proyectos que son auxiliares de enfermería o que son principalmente enfermeras jefes. Estamos hablando de bacteriólogos, estamos hablando de ingenieros de sistemas. Hay bastante personal de apoyo que no es solamente técnico, sino también profesional. Como habíamos hablado, se evalúa la necesidad de asesores internacionales si el proyecto tiene esa implicación de coinvestigadores a nivel nacional y se designa, y se tiene, no se designa, se tiene en este momento un soporte administrativo. Y valga la aclaración, antes nosotros hacíamos de todo, es decir, el investigador se venía a hablar con contabilidad, se venía a hablar con presupuesto, le enseñaban a hacer la tablita, a sumar, qué es el porcentaje, la proyección, se sentaba al comité de ética, evaluaba el proyecto, le tocaba hacer de todo porque no había una estructura. Esto es como funcionamos en este momento. Entonces, tomando esos mismos ítems que se han planteado acá, que son los de Colciencias, esto es más o menos como lo hacemos. ¿Ok? Entonces, está el marco teórico y el estado del arte. Claramente aquí lo que se busca es identificar las fortalezas y contextualizar la problemática. Y esto lo desarrolla y lo debe desarrollar el investigador líder en presencia o en apoyo del resto de coinvestigadores. El objetivo general y los objetivos específicos los plantea claramente el investigador líder. El joven investigador aprende en el proceso, pero el investigador es el que define los objetivos en concreto. Para la metodología, el soporte es claro con los coinvestigadores que tienen alguna formación en particular, básicamente análisis de datos y alguna temática propia del trabajo a desarrollar, y el resto de personal profesional de apoyo del grupo. La parte clara, en la parte de comité de ética, si se cuenta dentro del grupo con alguien en formación en ética, es la persona que marca la pauta. Si no, el comité central, el comité de investigaciones, el comité de ética en investigaciones de la facultad es quien da el soporte. La parte de resultados indirectos, la perspectiva la tiene el investigador principal, pero el joven investigador hace parte de este proceso, al igual que el cronograma y al igual que la trayectoria del grupo. En la trayectoria del grupo, ustedes están mostrando qué tenemos o qué tenemos que sea considerado como un requisito de que esto puede ser exitoso. Es contarles cómo garantizamos en cierto modo que hemos hecho un proceso previo, que ha sido bueno y que puede soportar el desarrollo de un proyecto más grande. En el presupuesto, algo que se nombraba anteriormente, es el hecho de que es importante, es un punto muy duro para nosotros. Lo fue durante más de 5 años. Hacíamos un presupuesto de 20 millones y el proyecto costaba 40 y nos queríamos enloquecer porque no sabíamos cómo soportarlo. Y con el tiempo hemos aprendido a ese proceso y contamos con un soporte administrativo que sale del mismo proyecto de investigación. La persona
que ha dado, en cierto modo, soporte al desarrollo administrativo. La trayectoria del grupo, lo mismo, es más o menos como mostrarse un poco y decir, podemos hacer este proyecto como tal. Y a grande rasgo, porque ya tenemos que terminar, ¿cuál es el papel de las alianzas? Poder mantener proyectos a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Ser una plataforma de lanzamiento para aquellos grupos de investigación que son muy nuevos y muy pequeños. Y en aquellos grupos que son más grandes, básicamente crear cosas magnas, redes nacionales, centros de excelencia, proyectos más grandes como los de programa, hacer consorcios en general, contribuir a la formación de personal investigador y personal de apoyo, dar una asesoría constante, algo que ha sido muy interesante, y es que todos los centros con los que trabajamos, o las instituciones o las universidades, piden retroalimentación. Y eso es lo único que puede garantizar una comunicación efectiva que permita hacer propuestas mayores. Estos son algunos ejemplos de las alianzas de los grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Hacer impactos en diferentes regiones del país, obviamente tener soporte internacional para darle un poco de garantía. Y eso es lo que les decía, nosotros empezamos sin saber hacia dónde mirar, no sabíamos cómo hacer nada, y era completamente empírico, y eso no nos debe frenar, o sea, eso no debe limitar el exponernos a convocatorias grandes. Hacíamos de todo, y aprendimos a hacer de todo. Mal hecho, sí, al principio, y cometimos muchos errores impresionantes. Pero después, cuando ya tuvimos un poco de estructura, logramos ver un poquito al final la luz en el camino, porque ya teníamos más estructura para darle soporte a la participación en las convocatorias. ¿Okay? Gracias. Vamos a dar la palabra a Manuel. Ay, esta cosa. Julio. ¿El soporte administrativo del centro es permanente aun cuando en un hipotético mal momento no se tenga financiamiento externo? El soporte administrativo no existe como tal propio del centro. Y debido a esa carencia, nos apoyamos en la estrategia que da, por ejemplo, las convocatorias de Colciencias, y es que hay un porcentaje dentro del proyecto que se le da a la institución para que se use en los aspectos administrativos del proyecto durante el tiempo de ejecución del mismo. Entonces, lo que hicimos fue que a partir de esos, incluyendo sumando